ser una mesa, pues, digamos, de compromiso histórico, de estudio así histórico, filosófico, sino una reflexión de carácter económico sobre la España actual, pero siempre intentando relacionar dicha situación con los aportes de esa escuela ibérica, ¿no? Y para ello, pues contamos, en primer lugar, aquí en la mesa con don Rubén Manso, ¿no? Don Rubén Manso, que como saben es doctor en Ciencias Económicas, licenciado en Económicas y en Derecho, fue en su momento, bueno, inspector de entidades de crédito del Banco de España y fundador de una empresa, de una consultoría financiera llamada por nombre Manso Olivar. Diputado en su momento y presidente de una institución muy amiga como es el Centro de Covarrubias, ¿no? Y aquí a mi izquierda, pues, don Manuel Llamas. Con Llamas. Es que, claro, a Manuel Llamas lo conozco desde hace muchos años, ¿no? Íbamos juntos a la universidad. Los dos estuvimos con el profesor Miguel Anxo Bastos Boubeta y en determinado momento Manuel Llamas decidió emprender una carrera como periodista. Todos ustedes la conocen, por lo menos los españoles. Trabajó en Libertad Digital, fue y es director de Libre Mercado. Ahora protagoniza La Trinchera, un programa que hace honor al título del programa. Y bueno, es una persona que también ha trabajado en el entorno de la gestión técnica a nivel político. Fue viceconsejero con Javier Fernández Lasqueti bajo el gobierno de Ayuso y en la actualidad pues es el flamante director del Instituto Juan de Manera. Tengo que decir que el mejor en muchos, el mejor, ya lo digo yo, que fui también director. O sea, y comparo, el mejor director del Instituto Juan de Manera. Y vamos a hablar, pues, de eso, de escuela ibérica, ¿no? Por empezar, por abrir un poco la conversación, porque esto no pretende ser un ejercicio de intervenciones medido ni nada, pretende ser una conversación que luego trasladaremos pues al público, a los asistentes, ¿no? Pero por empezar, yo llego a la escuela ibérica, no sé si te recuerdas, Manuel, porque creo que compartimos. Yo llego a la escuela ibérica de mano de el profesor Miguel Anxo Bastos Bubeta, que me recomienda un libro en esas terapias que nos hacía Bastos, de vez en cuando nos terapeaba, nos metía en su despacho y nos hablaba así. Y el primer libro que yo leí fue La época del mercantilismo en Castilla, si no recuerdo mal, que era de don José Larraz. Un libro pues que a mí me sorprendió porque es cierto que yo conozco a los escolásticos pues ibéricos en Estados Unidos, en el Mises Institute. Esto es increíble, ¿no? En la carrera no los habíamos estudiado formalmente. La cosa es que luego Mario y Grace Hutchinson, luego pues obviamente hay aquí gente a la que he leído, el profesor León Gómez Rivas, por supuesto, que ha trabajado mucho la cuestión, gente de Argentina, Oreste Popescu, bueno, hay varios autores ahí, ¿no? Siempre economía y escuela ibérica. Claro, los temas son muchos y muy buenos, ¿no? Precio justo, la usura, banca con reserva fraccionaria, todos los temas que tienen que ver, pues, en el fondo con inflación, la teoría cuantitativa del dinero. ¿Qué queda en nuestra España actual de la escuela? ¿Qué quiero decir con eso? Hemos olvidado todo lo que los miembros de la escuela ibérica han aportado a la economía española, porque parece que navegamos en una especie de barco que va a la deriva, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Por Rubén? Bueno, pues vale. Entonces, ¿ahí se me oye? No. Sí, se me oye. Pues muchas gracias a todo el público, a la Escuela Ibérica por invitarnos. Me lo acerco más, ahí, sí. Y la verdad es que ha hecho una presentación que... Eduardo. Y eso que te regalé una pajarita. Es que la hora es muy mala. Ha hecho una presentación, Eduardo, que esto parecía un combate de boxeo. Ha dicho a mi derecha, Rubén Manso, con 80 kilos de peso, tal, a mi izquierda. Pero vamos, no pretendemos que sea un combate, aunque a mí, ya lo saben, me divertiría muchísimo más. Bien, bueno, lo primero, porque habla de escuela ibérica, ¿no? No de la escuela española o de la escuela de Salamanca, ¿no?
que esto es una discusión ya de hace tiempo. Incluso ya vimos otro día al profesor Huerta de Soto en el discurso que dio en el acto de entrega a Milei del Premio Juan de Mariana, reivindicar para la Escuela de Viena, o sea, perdón, para la Escuela Austriaca el nombre de Escuela Española, ¿no? Escuela Española, puesto que parece ser que hay, se puede encontrar un hilo conductor de las ideas que aparecen en el siglo XVI y XVII en la península ibérica y que luego son continuadas en el XIX y el XX por los austriacos valga la redundancia, en Austria, y que luego ya pues han continuado en otras partes del mundo. Pero bueno, ¿por qué no escuela española y escuela ibérica? Pues yo creo que porque llamarlo solo escuela de Salamanca es poco, puesto que había un trasiego claro entre profesores de Salamanca, profesores de Alcalá de Henares y profesores de Coimbra, que ya es Portugal, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, pues habría que hablar de escuela ibérica. Y en cualquier caso, ¿qué nos queda de aquello? Bueno, pues yo creo que algo que nos queda mucho y nos queda nada. Voy a explicarme. Para los que íbamos al seminario de Huerta de Soto cuando era una actividad clandestina, era una actividad auténticamente clandestina, nos veíamos los viernes por la tarde, éramos 6, 8 personas, 2 eran muchachos que estaban doctorándose y los otros 6 éramos ya personas de cierta edad, 30 años, como ahora me parece jovencísimo, pero quiero decir que no es la edad de la gente que va a hacer un seminario de doctorado recién licenciado. De hecho, yo ya era doctor en aquel momento. Pues eso, éramos 6, 7, 8 personas de cierta edad, 30, 32, 33, y un par de muchachos que intentaban hacer el doctorado con Jesús. Y nos veíamos los viernes por la tarde, la facultad quedaba cerrada a partir de cierta hora y entonces teníamos que salir por la puerta de atrás que nos la tenía que abrir un bedel, y salíamos allí y tal. Entrábamos por la puerta de adelante como los señores y salíamos por la de atrás como los delincuentes, ¿no? Como si hubiéramos hecho algo malo que claramente estábamos haciéndolo porque estábamos propagando el liberalismo en España. ¿Vale? Entonces eso nos recordaba efectivamente todos nuestros pecados. ¿Qué queda? Hombre, frente a aquello, yo veo ahora un Juan de Mariana súper potente, veo un Centro Diego de Covarrubias súper potente, veo, yo qué sé, la Asociación Libertaria Austriaca, que son unos muchachos de las universidades españolas, sobre todo madrileñas, muy encardinados en la Autónoma y en la Rey Juan Carlos. Veo montones de foros, es decir, creo que nunca ha estado en el ambiente y en la discusión tanto la escuela ibérica, la escuela de Salamanca, la escuela austriaca como ahora. O sea, nosotros antes era una cosa, pues eso, pues casi pasarse un libro de Chaffo, como me pasaron a mí en el año 90 y tanto, a principios de los 90, las raíces cristianas de la economía de libre mercado, pues era como pasarse una papelina. O sea, una cosa extraña, ¿no? En ese sentido soy muy positivo. Ahora, cuando las ideas están empezando ahora a tomar más eclosión, a ser más populares, a ser más conocidas, el socialismo que entonces era predominante en el pensamiento, ahora es cuando está desplegando sus mayores efectos. Es decir, quiero pensar que dentro de 30 años estas ideas serán las que desplieguen sus efectos y aquellas serán las que hayan decaído, ¿no? Por este paralelismo, ¿no? Hace 30 años había cosas impensables. Poner en duda por qué el impuesto tenía que ser progresivo hace 30 años, bueno, ¿a quién se le ha ocurrido poner en duda? O por qué las pensiones no podían ser privadas, o por qué no se podía ir a un sistema de capitalización. Entonces era totalmente impensable. Y eso ahora, sin embargo, está en el debate, se debate mucho, y quiero creer que lo único que llevamos es que, claro, hemos tardado 30 años, que no son pocos, son muchos en la vida de una persona, por supuesto, pero no una historia. Todo aquel germen que montó Huerta de Soto y algún otro profesor como Schwarz o Rodríguez Brown, que también tenían seminarios, ¿no? Está ahora generando sus frutos fuertes, ¿no? Su extensión, su popularidad, y los efectos pues los veremos
en otros 30. Yo no sé si los veré, pero bueno, esperemos que ustedes los vean. Y dicho esto, sin embargo, en lo político, efectivamente, nada. En la política, nada. Todo es un desastre, ¿no? Es decir, dígase lo que se diga, el soberano ha decidido claramente envilecer la moneda, motivo por el que creo que Juan de Mariana admitía el tiranicidio, ¿vale? Si esto dicho en Frankfurt causa, como ustedes comprenderán, admiración, una afirmación como esta, ¿eh? O sea, la moneda está totalmente envilecida. La teoría cuantitativa no la conocen, ¿no? Les da absolutamente lo mismo. Está claro, el crecimiento brutal de la masa monetaria es el origen de todos nuestros problemas y sobre todo es el origen de todos nuestros problemas porque ha pervertido tal vez el precio más importante de la economía, que es el tipo de interés. El tipo de interés como precio, yo soy un gran defensor de los precios libres porque los precios no son más que un sistema de información. Y por lo tanto, siempre que reivindicamos la libertad de información, pues deberíamos reivindicar los precios libres. No porque sean, o básicamente porque es la misma cosa. O sea, esto de exigir libertad de información y no exigir libertad de precios es, bajo mi punto de vista, contradictorio. La libertad de información incluye la libertad de precios. Y por lo tanto, los precios tienen que ser verdad, tienen que ser precios de mercado, tienen que ser no precios adulterados ni intervenidos. Y el precio que más perjudicado se ha visto en las últimas 2 décadas, yo creo que es el tipo de interés, que es, casi diría, el precio resumen de todos los precios, o utilizando terminología de otro tipo, es la madre de todos los precios, ¿vale? No me quiero enrollar más, vamos a darle la palabra a Manuel Llamas y que continúe. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación, Eduardo. Niego todo lo que has dicho, ¿eh? Hay muchísima gente mejor que yo. No te conozco, de No hecho. Y muchas gracias por la invitación a este foro. A ver, ¿qué queda de la escuela ibérica? Yo creo que Rubén lo ha resumido a la perfección. Yo creo que lo que quedan son las ideas. No queda la práctica, pero quedan las ideas. Y es algo muy importante. Yo coincido mucho con lo que comentaba en el encomio Huerta de Soto en la Cena de la Libertad. La escuela austriaca se ha quedado el nombre en origen, pero las ideas originarias de donde bebe la escuela austríaca es efectivamente de la escuela española, la escuela ibérica, ¿no? Entonces yo creo que hay que... Se lo pasamos porque ellos resucitaron unas ideas que estaban abandonadas. Y desde ese punto de vista, bueno, pues se han apropiado del origen, aunque algunos de los autores de la escuela austríaca reconocen que el origen en real de buena parte de ese pensamiento, de esas ideas, parte de la escuela española, de la escuela ibérica. Quedan las ideas, lo que no queda es la práctica. Y este es el problema. España, por desgracia, nosotros estamos viviendo ya 20 años de declive. Lo que pasa es que no se nota, o no se nota tanto, porque no es como la situación que sufrimos en el año 2008. En el año 2008-2009 estalló una gran crisis financiera internacional, se conoció como la Gran Recesión, el PIB mundial cayó. No volvió a suceder nada semejante hasta el año 2020, pero fue como consecuencia de una pandemia global que afectó a todo el mundo. Como consecuencia de esa pandemia global, curiosamente, también se pusieron en marcha una serie de medidas absolutamente liberticidas, donde se restringieron derechos y libertades fundamentales, tan fundamentales como que nos encerraron en nuestras casas. Hasta ese punto llegamos. Y la gente aplaudía. Aplaudía por las noches. A las 8. Todo el mundo salía a las ventanas a aplaudir, cosa que siempre me ha parecido bastante paradójica, ¿no? Que se aplauda a los sanitarios por hacer su trabajo, que es, bueno, pues evidentemente en unas situaciones muy complicadas, pero vamos, es que es su trabajo. Igual que el ejército, cuando hay guerra, pues tendrán que combatir, ¿no? Para eso son soldados profesionales. Entonces, bueno, pero lo curioso es cómo la inmensa mayoría de nosotros aceptamos de buen grado restricciones absolutamente aberrantes. Por desgracia, algunos países salieron de la pandemia más fuertes a nivel económico, a nivel social y a nivel político,
superaron la crisis sanitaria y económica de forma muy rápida y se recuperaron también de forma muy rápida. Y pusieron en marcha medidas de restricción, como no puede ser de otra forma, porque estamos en una pandemia, estábamos ante una pandemia global, pero legales, mediante cosa que en España no sucedió, quiero recordarlo. Aquí se aprobaron 2 estados de alarma que fueron catalogados como inconstitucionales por el Tribunal Constitucional anterior. Lo que tenemos ahora no se puede llamar Tribunal Constitucional, se puede llamar Tribunal Prostitucional, como lo llama uno de mis jefes. Yo ahora tengo varios jefes, al tener también varios sombreros. No, es un desastre, ¿no? Desde ese punto de vista, en España adoptamos medidas de restricción de derechos y libertades individuales que además eran ilegales, cosa que no sucedió en otros muchos países. En la mayoría de países serios pusieron en marcha medidas de restricción de forma limitada, de forma legal y de forma moderada. En España no. En España aplicamos uno de los confinamientos más largos y estrictos del mundo. Durante meses no estuvieron encerrados y con medidas que se prolongaron, muchas de ellas durante 1 año y medio. En España no acabó la pandemia oficialmente hasta el año 2022, cuando empezó en el año 2020. El único país que aplicó medidas todavía más restrictivas fue, curiosamente, Argentina. Argentina fue incluso más allá y tuvo a su población confinada durante más meses que en España. Bueno, como digo, en España, por desgracia, pues nos podemos poner la medalla de que tenemos grandes pensadores y hemos contribuido de forma muy sustancial al pensamiento filosófico, al pensamiento económico del liberalismo, gracias a la Escuela Salamanca, gracias a la Escuela Española o Ibérica, pero no hemos aplicado las recetas que nosotros descubrimos. Y eso es una tragedia. Yo soy, iba a decir pesimista, pero yo siempre me he considerado un dato calificado como realista. Yo creo que en España estamos condenados a un declive paulatino, pero constante durante los próximos años. Como digo, llevamos 20 años. Para mí, el punto de inflexión se produjo en el año 2004, cuando, a raíz de un atentado, pues se produjo un cambio de gobierno que nadie esperaba. El partido de la oposición entonces, el Partido Socialista, aprovechó a nivel político una masacre absoluta, un atentado terrorista islamista. Se produjo un cambio de gobierno y a partir de ahí comienza pues un periodo de declive en el que todavía estamos inmersos. Y hablo de declive no solo económico, porque los datos económicos así lo corroboran. La gente no es consciente de que se está empobreciendo. En el año 2008-2009 todo el mundo fue consciente más o menos de que atravesamos una crisis económica brutal porque la gente se quedó en el paro, no podía pagar las hipotecas y hubo recortes de sueldo y subidas de impuestos, etcétera, una crisis que afectó a medio mundo, pero quitando esa coyuntura, lo cierto es que desde el año 2004 España vive un deterioro, un declive económico de estancamiento salarial que, si se le suma la inflación, se traduce en una pérdida de poder adquisitivo. En la actualidad somos tan ricos como en el año 2000, antes de la burbuja, como en el año 2007, 2008. Entonces, durante 20 años, pues son 20 años perdidos. Y se produce un punto de inflexión en el que de la mano primero de Zapatero se aplican políticas más radicales a nivel económico desde el punto de vista socialista, pero también a nivel institucional. Esas políticas en buena medida se mantienen bajo el gobierno del Partido Popular con Mariano Rajoy, que no cambió absolutamente nada, quitando alguna cuestión cosmética como la reforma laboral y la reforma de las pensiones. El resto lo mantuvo absolutamente intacto. Es más, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el peor ministro de Hacienda que ha tenido la historia de este país, subió los impuestos todavía más que Zapatero y se enorgullecía de ello. Decía que había sorprendido, el Partido Popular había adelantado por la izquierda a los socialistas, y lo decía con orgullo. Bueno, pues qué desastre, ¿no? Y ahora con Pedro Sánchez pues ha mantenido todo eso, todavía con más subidas de impuestos, la peor gestión económica y sanitaria del mundo rico desde el año 2004, y lo que todavía es peor, que es un claro declive institucional, que es quizás lo más preocupante de la actual etapa en la que estamos inmersos ahora. Yo veo un claro punto de inflexión con el ataque de este gobierno directo
al Estado de Derecho. Y que también es un principio básico del liberalismo, en este caso el liberalismo político, la democracia liberal, separación de poderes e imperio de la ley. Pues bien, aquí se ha producido un punto de inflexión con la aprobación de la amnistía, que es un ataque directo al Estado de Derecho y al imperio de la ley, porque la amnistía no es ni más ni menos, aparte de ser ilegal, supone un perdón con nombre y apellidos por cuestiones políticas, lo cual es absolutamente terrible. Partiendo además de que es ilegal y es inconstitucional. Y en segundo lugar, un ataque al Estado de Derecho y la separación de poderes, porque, como bien se ha encargado de anunciar el presidente del Gobierno en sus diferentes cartas a la ciudadanía, pues que hay que ponerle coto a los jueces, veremos cómo, a los jueces y a la prensa libre, que también forma parte de cualquier democracia libre y consolidada. Desde ese punto de vista, como digo, soy pesimista con el futuro de España a corto y medio plazo. Dicho lo cual, y con esto acabo esta parte de mi intervención, soy tremendamente optimista a nivel general. Tremendamente optimista. Es cierto, estamos viendo movimientos liberticidas a izquierda y a derecha. A izquierda y a derecha. Acaba de ganar el pasado domingo, ayer mismo, las elecciones legislativas, el Frente Nacional de Marine Le Pen, que a nivel económico no tiene nada que envidiar a Podemos o al Partido Socialista. Tiene medidas profundamente intervencionistas, proteccionistas, socialistas, desde diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, estamos ante un retroceso en ese sentido, pero ¿por qué digo que soy optimista? Y en línea con lo que comenta Rubén, porque nunca antes en la historia reciente las ideas de la libertad habían gozado de tanto predicamento como tienen en la actualidad. Soy optimista también porque los jóvenes, que por naturaleza son antisistema, son antisocialistas. Son antisocialistas, antiprogresistas y anti-woke. Y eso también es muy importante. Porque nunca antes en la historia reciente, desde que yo empecé a conocer el ámbito del liberalismo, especialmente el liberalismo económico, jamás había escuchado nombrar autores como Ludwig von Mises, como Rothbard o como Hayek en los más media, en los medios de comunicación de masas. En La Sexta, en 4, se ha escuchado la palabra von Mises. Se ha escuchado a Hayek. Esto es inédito. Sí, cuando antes estábamos... No se escuchaba ni en las facultades. Ni en las facultades. Y ahora se escucha en los grandes medios de comunicación y ya no digamos en Internet. Y esta es una batalla que también estamos ganando. Esto significa dos cosas: que el liberalismo empieza a ganar una batalla que tenía perdida hasta ahora, que es la batalla del discurso políticamente correcto que se ha instaurado en las últimas décadas. Es un discurso profundamente socialista. Desde la caída del muro de Berlín, muchos pensaron, se acabó, ya hemos ganado. No, no hemos ganado. La libertad siempre está amenazada. Al igual que la democracia, siempre están amenazados. Siempre. Siempre. Y el no dar la batalla significa perderla. Durante estas últimas décadas, desde la caída del muro de Berlín, desde que desaparecieron de la escena política internacional grandes figuras como Ronald Reagan o Margaret Thatcher, se ha dejado de dar esa batalla y ahora empieza a darse de nuevo, y yo creo que se está ganando, solo hay que ver el fenómeno Milei, el fervor y la pasión que levanta, el convencimiento que genera cuando el público, cuando la gente escucha su discurso y lo entiende. Hay muchos jóvenes argentinos que se han convertido en expertos en economía escuchando a Milei. Solo hay que ver TikTok, etcétera, dando auténticas lecciones. Y en segundo lugar, por la labor de difusión. Solo hay que ver cuáles son algunos de los mayores canales de YouTube. Muchos youtubers se han ido a Andorra, escapando del infierno fiscal en España, y aunque algunos no lo sepan, esos son profundamente liberales, aunque no se atrevan ni siquiera a calificarse así. Hay algunos que sí lo admiten, otros no, pero el hecho de que se hayan ido a Andorra es la prueba inequívoca de que son liberales. O como Juan Ramón Rayo, con más de 700.000 suscriptores en YouTube. Por lo tanto, soy tremendamente optimista con respecto a eso, porque el discurso de la libertad está otra vez encima de la mesa, a nivel político, a nivel mediático. No se está aplicando, excepto en Argentina, importante, no se está aplicando, pero el caso de Argentina puede suponer un punto de inflexión
en ese sentido. Y soy optimista también, y con esto acabo, por la revolución tecnológica que estamos viviendo. Esto creo que va a contribuir mucho, de forma muy sustancial y de forma natural, a la difusión y a la implementación de las ideas de la libertad. Porque ya estamos en una nueva fase, ya no es solo la fase Internet, donde ya no hay distancia, gracias a Internet, donde todo el mundo tiene acceso a información abundante y gratuita, lo cual es muy importante, sino que entramos en la fase de la inteligencia artificial. Y eso va a suponer un salto exponencial desde el punto de vista de la productividad que creo que va a cambiar muchas cosas a mejor. Bueno, vamos a seguir con el tema. Vamos a meter una nota pesimista. A ver, o no, a ver lo que dicen los datos, ¿no? Cuando uno lee a Marjorie Grace Hutchinson, dice, la aporte de la escuela de Salamanca, dice ella, pero ibérica, es teoría del valor, teoría cuantitativa del dinero y teoría de la paridad del poder adquisitivo de la moneda. Son las 3 grandes contribuciones de la escuela. Pero si vamos a Huerta de Soto o vamos a Rothbard, que también hace un trabajo interesante en su brillante historia del pensamiento económico, hay más, ¿no? Hay más. Naturaleza dinámica del mercado, el tema de la banca, con reserva fraccionaria o sin reserva fraccionaria. Y hay una cosa que hay muy crítica en la escuela, que es intervención de precios. Que era un problema, claro, evidentemente en la época, intervención de precios. Hay algún pecador en la propia escuela ibérica que defendió intervenciones de precios, Domingo de Soto, ¿no? Pero muchos, Diego de Covarrubias y Leiva, Tomás de Mercado, Luis Sarabia de la Calle, según Huerta de Soto, porque yo no leí la fuente primaria, según Huerta de Soto, estaban a favor de la libertad de precios. El cliché es Juan de Lugo. Juan de Lugo como uno de los epígonos de la escuela. ¿Vuelven las intervenciones de precios en la actualidad? Porque parece que en el debate público, jolín, la élite política, a veces a izquierda y a derecha del espectro político, está a favor de intervenir precios. Bueno, vamos a... Sí, bueno, una cuestión que me he acordado, vuelvo sobre lo anterior y ahora contesto a Eduardo. Le llamamos Escuela Ibérica. El otro día el profesor Contreras, en una cena que tuve con él, me recordaba que también habíamos tenido aquí autores italianos como el cardenal Gaetano o Cayetano, según lo encuentre uno escrito, ¿no? Es decir, que a lo mejor era algo más y ya que estamos así tan ufanos, pues en vez de llamarlo, hemos pasado de la Escuela de Salamanca a la Escuela Española, a la Escuela Ibérica, podríamos llamarlo la Escuela Imperial, ¿no? Pero vamos a lo que sí hay que agradecerle en cualquier caso a los austriacos, sobre todo a Schumpeter, desde 1954, cuando en la historia del análisis económico reconoce que toda la escuela vienesa, que luego le hemos elevado austriaca, ahora ya sigo española, imperial, ¿no? Tiene su origen en esta escuela. Pero vamos al tema de las intervenciones de precios. Vamos a ver. Es que lo fundamental en economía son los efectos que no se ven, como decía Bastiat. Yo creo que Bastiat, si algo nos enseñan los economistas, es el ir a pensar un poquito más allá de lo que se ve. El político, que no ve más allá de sus narices, por lo general, entonces si los precios suben, no piensa en cuál es el origen de que los precios hayan subido, sino que lo que va es a acabar con las consecuencias sin estudiar las causas y operar sobre las causas, ¿no? Entonces es un cortoplacismo muy político que soluciona el problema siempre a algún grupo humano, no he venido a llamarlo colectivo, ¿de acuerdo? Que puede verse beneficiado en el corto plazo por esa intervención, pero que el conjunto social, incluido ese grupo, se va a ver clarísimamente perjudicado. Es verdad, como ha dicho Manuel, que España lleva 20 años, ¿no?, con un crecimiento bajo. Es verdad que el gobierno siempre nos vende que nuestro PIB crece, y es verdad que nuestro PIB crece. Claro, lo que no nos cuenta nunca es que el PIB crece porque crece la demografía, porque crece la población. No crece la demografía como le gustaría a Macarrón, porque aquí nos ponemos todos a tener niños, que es lo que debiéramos hacer, sino porque básicamente importamos población. Entonces, lógicamente,
el crecimiento del capital humano es lo que está haciendo crecer el PIB. Y este gobierno y los anteriores presumen de que el PIB crece más que Europa. Y dice, oiga, pero fíjese usted que crece más lentamente que lo que crece la población, lo que quiere decir que el producto per cápita está decreciendo, ya descontada la inflación. Y así llevamos, pues eso, aproximadamente muchos años. Sin embargo, yo, porque cada uno tiene sus obsesiones, la mía son los tipos de interés, es lo que tenemos los financieros. De todo lo que se aprende de la escuela de Salamanca es lo pernicioso que puede llegar a ser eso, el envilecimiento de la moneda y el juego con el tipo de interés. Se debate mucho últimamente sobre las dificultades de acceso de los jóvenes a la propiedad. Bueno, pues yo voy a hacer una afirmación que en principio es totalmente contraintuitiva. Los tipos de interés bajos dificultan el acceso a la propiedad. Es al revés. Son los tipos de interés altos los que permiten el acceso a la propiedad. Los tipos de interés bajo, y lo vamos a entender muy rápidamente, lo que hacen es, y además muchos de los que estamos aquí lo hemos visto, es decir, los tipos de interés bajos lo que hacen es que suban el valor de las propiedades. Las propiedades suben tanto que efectivamente usted se puede financiar a un tipo mucho más bajo, pero al final usted tiene que pagar menos intereses sobre un capital mayor, con lo cual usted tiene que detraer de su renta, si lo pensamos en términos del recibo mensual que le gira un banco, una cantidad más alta que antes y durante más tiempo. Y esto no es algo que se haya descubierto ahora, ¿eh? Esto se viene discutiendo hace mucho tiempo y se sabe. O sea, aunque con esto no estoy defendiendo los tipos de interés altos, porque sí, porque yo lo que no defiendo ni los tipos de interés bajos, ni los tipos de interés altos, yo lo que defiendo son los tipos de interés libres. Pero estamos ante un tipo de interés anormalmente bajo, anormalmente prostituido, intervenido, como lo quieran decir. Y eso que ha parecido una bendición ha sido lo que ha expulsado la propiedad de los jóvenes. ¿De acuerdo? La bajada de tipos hace subir el valor de las propiedades, por lo tanto necesitan conseguir mucho más dinero para comprar lo mismo que antes, ya que los tipos de interés son más bajos, lo están pagando por el precio. En conjunto les sale más caro que con tipos altos. Y de hecho, con mucha frecuencia aquí se dice, ¿cómo hacían antes con hipotecas al 16% para pagar una casa en 10 años? Pues por eso, porque los tipos estaban al 16%, aunque parezca mentira. Precisamente por eso, porque los tipos estaban al 16%. La gente accedía a la plena propiedad en 10 años. Sin embargo, ahora lo único que estamos viendo es cómo permanentemente los tipos cada vez son más bajos y la longitud de las operaciones cada vez más alto. Por motivos profesionales estaba el otro día reunidos con unos expertos en tecnología aplicada a la gestión de carteras de crédito y el cálculo de los riesgos que lleva aparejado, en fin, cosas de matemáticas. Y entonces me sorprendían porque me estaban contando que el tipo de las operaciones de crédito al consumo, que tradicionalmente la cartera media del sistema tenía un plazo de 12 meses, tiene ahora un plazo de 45. Crédito al consumo, crédito 45. Los bancos ya dan crédito al consumo a 10 años. ¿Vale? Y luego me contaban de algunas cosas. Dice, los tipos bajos han generado un efecto, ellos eran unos simples observadores, ellos no tenían, eran muy buenos matemáticos, pero eran matemáticos, es decir, no, simplemente analizaban datos y llegaban a conclusiones, cosas que un buen economista ya había razonado o alguien que haya leído en la escuela austriaca y tal, ¿no? Dice, lo que hemos visto es que según se bajan los tipos, cuando hay crisis, lo voy a explicar mejor, dice, cuando hay crisis, la gente ante los tipos bajos, en lugar de modificar sus hábitos de consumo, se endeuda. Y cuanto más se bajan los tipos,
más se endeuda. Porque como ya decía, yo creo que es un autor inglés, ahora no me viene el nombre, Child, como decía ya Child en el siglo XVII, los tipos bajos exigen cada vez tipos más bajos. O sea, es un desastre, pero los tipos bajos exigen cada vez tipos más bajos porque se va generando un auténtico problema en el que para evitar la bancarrota se tienen que bajar los tipos. Y eso lo hemos visto con los gobiernos, ¿no? Los gobiernos, en vez de aprovechar los tipos bajos para, ¿cómo se dice esto? Sanear las cuentas públicas, han aprovechado los tipos bajos para estar más endeudados, ¿no? Y eso le pasa a los estados y les pasa a los particulares. Digo, en cualquier caso, si les interesa este tema, hay un libro ahora muy interesante de reciente publicación que se llama El precio del tiempo, de Chancellor, que yo creo que es un historiador económico, que yo creo que explica esto pues con muchísimos más datos, más información y más conocimiento del que yo les puedo aportar. Y me parece muy interesante porque ahí van a ver ustedes, por ejemplo, toda la escuela austriaca y la escuela de Salamanca hablando, por ejemplo, de tipos de interés. Y lo que está haciendo Chancellor es una enmienda a la totalidad a la política monetaria que se ha llevado en los últimos años y que nos ha traído a esta situación. Que todas las cosas, y no sigo, que nos generan estos tipos bajos es un decremento de la productividad. Eso es lo siguiente. Pero bueno, eso dejamos para otro momento. El tema de la productividad. Sí. Solo veo Martín Meta, en cierto sentido. En cierto sentido. Es clave, es clave. Bueno, Tiene precio. el tema de los precios. El precio es que es fundamental. Es que los precios son... Bueno, Rubén, como buen financiero, se ha centrado en el tipo de interés, que es el precio del dinero, que es el precio más importante dentro de una La madre de todo. la madre de todo, porque efectivamente es lo que permite la preferencia temporal. totalmente. Es es lo que determina el flujo de ahorro y crédito dentro de una sociedad. Es el tipo de interés, el precio del dinero es el precio más importante. Pero claro, los precios en general son fundamentales. De hecho, la inexistencia de precios es lo que determina el colapso del comunismo, de la Unión Soviética, la imposibilidad del cálculo económico. Como no tienes precios, pues evidentemente se produce un despilfarro de recursos tremendo, ¿no? El precio es lo que, como bien explica la Escuela Austriaca de Economía, o Escuela Ibérica, que deberíamos empezar a llamar, pero... Imperial. Que la economía en última instancia la clave es la acción humana, la interacción entre los individuos. Pues el precio es el reflejo de esa interacción humana. La planificación socialista es imposible porque ningún planificador central tiene el conocimiento ni la información necesaria para poder establecer qué hay que producir, cuánto y a qué precio. Por eso es imposible el cálculo económico bajo el socialismo. Es la imposibilidad del socialismo mismo. La acción humana, sin embargo, cada uno de nosotros interactuando como consumidores y como productores, somos los que acabamos determinando el precio en el mercado. Por eso la intervención de precios jamás funciona. Siempre genera distorsiones o problemas muy superiores a los que pretende solventar. Hay un libro maravilloso que trata este tema de Unión Editorial que lleva por título 4.000 años de controles de precios y salarios. 4.000 años. Esto ya se hacía en la época de los romanos y antes incluso, y el resultado siempre era el mismo, ¿no? En momentos de elevada inflación, la inflación a su vez es un fenómeno puramente monetario, como consecuencia del incremento de la masa monetaria, de la moneda en circulación o de la devaluación de la misma. Los políticos, muchos de ellos, la mayoría, con tendencias populistas, pues pretenden combatir el síntoma fijando precios. Dice, como los precios suben mucho, pues los establezco por ley y decreta fijación o controles de precios. Lo que eso genera, en última instancia, es escasez. Genera un problema todavía mucho mayor, que es la escasez
de todos aquellos productos o servicios cuyos precios están controlados. Y la escasez, a su vez, bueno, pues se pueden imaginar, es el caos total. Bueno, pues eso, después de 4.000 años de fracaso tras fracaso en controles de precios, están una vez más de actualidad. Al menos aquí en España. En Argentina tenían un nombre, son los precios cuidados. Que siempre tienen un especial talento los políticos para dos cosas: para inventarse impuestos, donde tiene una capacidad enorme para inventarse impuestos, y el segundo, para revestir la realidad, ¿no? Y para vender como algo bueno lo que es terrible. A la censura y al intento de controlar a los jueces, el gobierno lo llama plan de regeneración democrática. Es maravilloso, plan de regeneración democrática. Al control de precios le llama precios cuidados. Y sobre esto todo, ¿no? Tiene una inmensa capacidad para eso, para intentar vender como algo positivo lo que es tremendamente negativo. Me acuerdo perfectamente el impuesto, la subida de impuestos la primera subida de impuestos que aprobó Montoro, del que hablé antes, lo llamaron en el Partido Popular impuesto de solidaridad. El impuesto es lo más antisolidario que existe, porque la solidaridad se sustenta en la voluntariedad. Yo soy solidario porque quiero ser solidario, no porque me lo impongan. Bueno, pues que llamar un impuesto de solidaridad ya tiene delito, ¿no? Sin embargo, en España, pues ahora está una vez de nuevo de moda los controles de precios, y se han aplicado en un ámbito que es muy importante, que es el ámbito de la vivienda. Y esto va a tener consecuencias. Ya hay un grave problema con la vivienda en España y se va a complicar todavía mucho más en los próximos años. ¿Por qué hay un problema de vivienda en España? En parte por lo que comentaba Rubén. El acceso a la vivienda es complicado como consecuencia de los tipos de interés. También es complicado, o se ha complicado en los últimos tiempos como consecuencia de una reforma legal, que es la reforma de la ley hipotecaria en el año 2013, creo recordar, que se llevó a cabo también bajo el gobierno del Partido Popular, pero con el apoyo también del Partido Socialista. Y algunos lo vendían así. Decían, no, es que hay que reformar la ley hipotecaria porque es una ley muy antigua. Precisamente, si es una ley muy antigua, es que es buena ley. Es que funciona correctamente. Es como la Constitución norteamericana, que es la Constitución más antigua, de las más antiguas que existen en el ámbito occidental. Será porque es una buena Constitución. Si andamos a cambiar la Constitución cada 2 por 3, a cambiar de Constitución, pues mala señal, ¿no? O a cambiar de ley, mala señal. La ley hipotecaria en España funcionaba muy bien porque ofrecía garantías al prestamista, al banco. Y el banco, si no pagaba la hipoteca, te ejecutaba el bien raíz. Y se quedaba con tu piso. Y eso pues otorgaba muchas garantías a la hora de prestar dinero. Se modifica en el año 2013, no por casualidad, en medio de la crisis económica que comentábamos antes, con la morosidad en aumento y con muchas ejecuciones hipotecarias. Y en ese contexto, al gobierno, al político de turno, se le ocurre la brillante idea de paralizar los desahucios. ¿Le suena lo de la paralización de desahucios? Yo tuve ocasión de tratar ese tema. Resulta que esas imágenes que veíamos todos en televisión con la familia humilde que tenía que abandonar su casa por orden judicial por la ejecución de un desahucio hipotecario y que se rodeaba de vecinos, de plataformas. ¿Se acuerdan ustedes de las plataformas antidesahucios? De ahí salió una brillante, es ironía evidentemente, política como Ada Colau. Ada Colau hizo una intervención por la cual se catapultó a la política en contra de los desahucios hipotecarios. Pues bien, a raíz de eso, por cierto, esas imágenes que veíamos en televisión, yo luego analizaba los datos, la morosidad hipotecaria en España era reducida. La máxima tasa que alcanzó la morosidad hipotecaria de particulares era del orden del 7-8% en el peor momento de la crisis. 7-8%. ¿Eso qué significa? La gente lo último que deja de pagar es la hipoteca. Es lo último que deja de pagar. En España, la mitad del sistema financiero, las cajas de ahorros, manejadas por políticos, quebró
no como consecuencia de la morosidad hipotecaria, como sucedió en Estados Unidos, sino como consecuencia de la morosidad promotora. Es decir, los bancos habían prestado ingentes cantidades de dinero para la construcción de vivienda a promotoras que se volvieron insolventes con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Cayeron las promotoras y cayeron los bancos, las cajas de ahorros, que habían prestado dinero a esas promotoras. No cayó el sistema financiero por la morosidad hipotecaria de las familias. Y los casos en los que se producían desahucios forzados eran mínimos, pero eran marginales, anecdóticos, pero se vendían, fíjense ustedes la importancia de la comunicación, se vendían como algo generalizado. Prácticamente todos los desahucios forzados de familias que no podían pagar la hipoteca, forzados, es decir, que tenía que ir la policía a sacarlos de allí, todos se televisaron. Todos se televisaron. Y fueron, ¿cuántos? Unos cientos, unos miles, dentro de millones de hipotecas que se concedieron. Unos miles de casos de dramas. Hubo dramas, sí, hubo dramas. Pero la inmensa mayoría fueron dramas muy puntuales. Fueron dramas marginales. La inmensa mayoría de las familias pudieron pagar sus hipotecas. Los que no pudieron pagar sus hipotecas se fueron voluntariamente de sus casas. ¿Por qué? Porque tenían alternativa, es decir, tenían una segunda vivienda, una tercera residencia, se fueron al mercado del alquiler o se fueron a casa de un familiar. Pero los casos de desahucios forzosos fueron muy, muy limitados. Bueno, se vendió como el gran drama y llegó la regulación. Entonces modificaron la ley hipotecaria para paralizar los desahucios de hipotecas en determinadas condiciones. Y se vendió como algo temporal. Ya llevamos 10 años de paralización de desahucios hipotecarios. Y de ahí se pasó a legitimar la ocupación de viviendas. Todo esto tiene... O sea, ¿por qué estamos como estamos hoy en el mercado de la vivienda? Hay que irse atrás. Todo esto parte de la modificación de la ley hipotecaria, de la legitimación de los ocupas. Y tercer punto, o tercera pata, pandemia. ¿Qué se aprobó durante la pandemia? Multitud de decretos extraordinarios, de medidas extraordinarias, excepcionales y temporales, muchas de las cuales se han convertido en permanentes. Entre ellas, la paralización de los desahucios por impago de alquiler. Se paralizaron durante la pandemia los desahucios por impago de alquiler. Y se prorrogaron de forma consecutiva por parte del Partido Socialista y por parte del Partido Popular. Pues bien, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es la consecuencia de paralizar o dificultar los desahucios hipotecarios? Que se conceden menos hipotecas. Se conceden menos hipotecas a familias más vulnerables. Por lo tanto, el joven que antes tenía un contrato fijo con un sueldo normal y podía comprarse una casa, ahora no le conceden hipoteca. Porque el riesgo de que el banco pierda dinero con la concesión de esa hipoteca es mayor. Y no te la conceden. Entonces, ¿quién sale perjudicado? Los más vulnerables. ¿A quién ha perjudicado la paralización de los desahucios por impago de alquiler? A los más vulnerables. Porque, lógicamente, si yo soy propietario, lo último que se me ocurre es alquilarle un piso a una familia con hijos. Porque en el momento en el que una familia con hijos, sus padres se queden en el paro, automáticamente es catalogada como familia vulnerable y no le puedes desahuciar por impagar el alquiler. Por lo tanto, el problema lo tienes tú, el riesgo lo tienes tú. Entonces, ¿a quién se perjudica? A las más vulnerables. Y por eso cada vez más familias tienen problemas a la hora de acceder a una vivienda de alquiler, porque no hay mercado para ellos. Porque no se garantiza en ningún caso la seguridad jurídica, no se garantiza el cumplimiento de los contratos y al final se acaba perjudicando a ese tipo de familias. Pues lo mismo sucede con el control de precios en el mercado del alquiler. El control de precios, el imponer un precio de alquiler inferior al de mercado, lo que genera es escasez. No les sale a cuenta a los propietarios poner sus pisos en alquiler. Desde que se aprobó la ley de vivienda el año pasado, donde se incorporan y se incluyen como ley muchas de las medidas de carácter extraordinario que se aprobó en el año 2020 en el mercado de la vivienda, como el tema de la paralización de los desahucios, como el tema de los controles de precios, etcétera. Desde ese año, la oferta de vivienda de alquiler se ha desplomado en España.
Más de un 30%. Y en algunas ciudades, como Barcelona, que ya directamente son las que están a la vanguardia en la aplicación de este tipo de medidas liberticidas, se ha desplomado un 50% la oferta de vivienda en alquiler. ¿Qué hacen los propietarios? Las venden, las ponen en pisos turísticos, en alquiler turístico de estancia corta, o directamente las mantienen vacías. Bien, y ahora fíjense ustedes la segunda derivada. Como es un desastre absoluto el control de precios y la intervención del mercado del alquiler y el mercado de la vivienda desde el año 2020, que se ha traducido en precios del alquiler disparatados, escasez de oferta y un menor acceso a la propiedad por parte de los españoles, ¿se piensan ustedes que los políticos, que la inmensa mayoría de ellos no tienen ni pajolera idea de lo que hablan, que se piensan a corto plazo y buscan, pues esa es la definición de populismo, ¿no? Soluciones fáciles a problemas complejos? ¿Creen que alguno de ellos va a reconocer su error? Jamás en la vida van a reconocer que el control de precios y la intervención en el mercado de la vivienda ha provocado problemas, los problemas que estamos viviendo ahora. ¿Y entonces cuál es la salida? Porque la gente no es tonta. Dice, caray, aquí se ponen medidas, pero la gente lo que percibe es cada vez el alquiler más caro o yo no tengo acceso a un alquiler o a una hipoteca. Bien, ¿qué hace el poder político? Busca chivos expiatorios. ¿Y entonces ahora quiénes son los culpables? Pues los culpables son, en primer lugar, los pisos turísticos, ¿verdad? ¿No están viendo ustedes en las últimas semanas, ahora además que verano, llegan los turistas y tal? Hay que prohibir los pisos turísticos, porque los pisos turísticos son los culpables del encarecimiento del alquiler, son los culpables de que haya escasez de mercado, escasez de pisos en alquiler de larga estancia. Barcelona los ha prohibido. Ha prohibido los pisos turísticos y pretende que dentro de 5 años no quede ni un solo piso turístico en Barcelona, que es la ciudad turística por antonomasia. Cada vez menos, como están con lo del Tourist Go Home, ¿verdad? Cada vez menos. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? De prohibir los pisos turísticos. En primer lugar, mercado negro. No va a influir absolutamente nada en el mercado del alquiler, que va a seguir disparado y va a seguir subiendo. ¿A quién beneficia? Beneficia a los hoteles. Alojarse dentro de unos años, si finalmente logran acabar con los pisos turísticos, alojarse en Barcelona un fin de semana, te va a costar 1.000 euros. ¡Dormir! Encima, además, como han limitado la oferta, es que tampoco permiten construir nuevos hoteles en Barcelona. Con lo cual tienen el mejor de los mundos. Los hoteleros en Barcelona, los que están operando ahora, están encantados. No tienen competencia. Se han cargado la competencia tanto de hoteles como de pisos turísticos. Van a poder poner el precio de la habitación al precio que quieran. Entonces, ¿a quién va a perjudicar? ¿A quién va a beneficiar? A los hoteles. ¿A quién va a perjudicar? A todos aquellos que quieran ir a Barcelona a pasar un fin de semana. Y aparte, a los propietarios. Bueno, primer chivo expiatorio, los pisos turísticos. Segundo chivo expiatorio, lo habrán visto ustedes en los últimos meses. El gobierno ha eliminado las Golden Visa. Las Golden Visa, que es el permiso de residencia acelerado para extranjeros extracomunitarios, básicamente rusos, chinos y hispanoamericanos, de dinero, que se compren más de un piso con un valor de más de $500.000 de euros, tenían Golden Visa, tenían permiso de residencia por la vía express, con todas las consecuencias positivas que ello tiene. Bueno, pues segundo chivo expiatorio. No, los culpables... Fíjense la tontería, ¿eh? Los culpables de que aumente el precio del alquiler son los turistas extracomunitarios, que compran, no tiene nada que ver con el alquiler, compran pisos en España. No tiene nada que ver con el alquiler, encima son rentas altas, compran pisos de lujo, no tiene nada que ver con el alquiler. Y encima son marginales, creo que se han concedido del orden de 4.000 Golden Visa en estos últimos años. Bueno, segundo chivo expiatorio. ¿Cuál será el tercero? Ya se lo adelanto. ¿Cuál va a ser el tercer chivo expiatorio? Los propietarios. Los caseros, los propietarios. Los propietarios son muy malos. Porque claro, una familia con hijos no le alquilan. O tiene su casa cerrada. ¿Verdad? ¿Qué va a hacer el político de turno? Va a atacar una vez más al propietario. El ataque a la propiedad privada es la raíz del problema. ¿Y qué hacen los políticos? Agravan todavía más el problema con nuevos ataques a la propiedad privada. Entonces, dentro de poco veremos cosas impensables,
más cosas impensables, porque por desgracia llevamos una etapa de cosas impensables bastante curiosa en España, ¿verdad? Veremos cosas impensables como o alquilas o te expropio. Y eso ya se está barajando. O alquilas o te quito la casa. Y la alquilo yo. Ya pasa. ¿La tienes vacía? No, no, no. ¿Qué es eso de tener una casa vacía? Al mercado. A alquilar. Y el siguiente, y Rubén aquí quizás nos puede aclarar más, van a ser los bancos, que no conceden hipotecas. ¿Y qué va a pasar? Pues que van a crear bancos públicos. Y así, amigos, es como se escribe la historia, por desgracia, en este país. Bueno, vamos a seguir con otro tema. Otro tema pesimista. Yo venía optimista aquí. Ya, claro, pues os veo. No. Va. Otra cuestión que tocaban era desequilibrio presupuestario. ¿Por qué? Porque todos conocemos un poco las hiperinflaciones del siglo XVI español, ¿no? Y lo que causó en el sector productivo español, esas hiperinflaciones. ¿Estamos condenados a vivir en el desequilibrio presupuestario? Porque seguimos viviendo en desequilibrio presupuestario. O sea, Bueno, sí, vivimos tan en el desequilibrio presupuestario, ahora no recuerdo bien, pero yo creo que en los 47, 48 ejercicios cerrados desde la muerte del general Franco, solo 3 han cerrado con superávit. Solo 3. En la época de Aznar, además, ¿eh? Porque los 2 últimos años del general Franco ya hubo déficit. De todos modos, habéis citado a Montoro. Montoro es un ser deleznable que inventó el impuesto sin afán recaudatorio. Esa expresión es del señor Montoro. Inventaba impuestos y decía, pero luego el PSOE se quedó loco, dijo, es mejor que nosotros, ¿no? Y claro, a mí siempre me pareció una ordinariez, porque miren ustedes, y me perdonarán las señoras, pero un impuesto sin afán recaudatorio es como copular sin ganas, o sea, una cosa ordinaria, antiestética, y que lo único que demuestra es desprecio hacia la contraparte, en este caso el contribuyente. Bien, yo quiero, antes de meterme en el tema del desequilibrio presupuestario, porque no quiero perder el hilo de lo que nos ha traído aquí, que es la Escuela de Salamanca, ¿no? ¿Y qué se nos ha olvidado? Se nos han olvidado 2 cosas, el respeto a la ley y el respeto a los precios. O sea, ahora hay la sensación de que en la ley, como en el papel, en el Excel y por tanto en el BOE, cabe todo, ¿no? Esa expresión del papel lo aguanta todo, ¿no? Los financieros decimos el Excel, la hoja de Excel lo aguanta todo, ¿no? El BOE lo aguanta todo. Entonces nos creemos, frente a lo que nos demuestra las cosas de la banca, que se puede hacer cualquier ley. No, cualquier ley no. Usted puede publicarla, sancionarla, promulgarla, lo que usted quiera. Pero si la ley va contra la verdad, usted tendrá que utilizar cada vez más violencia para intentar alcanzar los resultados y además no los alcanzará. Me ha llamado la atención lo que ha contado Manuel, que le decían que la ley hipotecaria era muy antigua. Bueno, yo en el Congreso de los Diputados le he oído decir a un diputado, de izquierdas por supuesto, que ¿para qué hablábamos de la teoría cuantitativa del dinero? Que eso era una cosa muy antigua, ¿no? Martín Despercueta. Claro, una cosa muy antigua, no tenía ningún sentido. A ese paso, pues cualquier día derogan la ley de la gravedad, ¿no? Porque la ley de la gravedad una cosa que inventó, que descubrió Newton en el siglo XVII, que lo único que hace es molestar. Porque, oiga, pues fíjese usted, si no existiera la ley de la gravedad, podríamos todos volar, todo lo que ahorraríamos, ¿no? Entonces, no se respeta la ley ni se respetan los precios. Y el único precio que merece el nombre de precio es el precio libre, porque el precio, como les he dicho antes, es información. Es información. Entonces necesitamos buena información para tomar buenas decisiones. Con mala información se toman decisiones erróneas, que es lo que tenía
que ver con lo que decía antes Manuel Llamas de la imposibilidad del socialismo, ¿no? Lo que aparte del libro que ha citado, tenemos el socialismo, cálculo económico y función empresarial de Huerta de Soto, que lo explica francamente bien. El problema, de hecho, antes de continuar, el tema de que el abandono de los precios libres es lo que hizo caer a la Unión Soviética, lo sabemos. Porque todo el cálculo económico estaba viciado. Con información falsa se toman decisiones erróneas. Punto. Ya está. ¿Aguantaron un tiempo? Sí, sabemos por qué aguantaron un tiempo. Aguantaron un tiempo gracias al comercio exterior. El comercio exterior era el único sitio donde recibían información no adulterada. Es decir, claro, tenían que comerciar con el exterior y esos precios de comercio exterior eran los únicos. Información buena. Todos los precios interiores eran falseados, por lo tanto, todas las decisiones. Y eso es un poco lo que nos pasa ahora, aunque parezca mentira con el tema de la inflación. Nos dicen, no hay inflación. Claro, usted no se da cuenta de que los fuertes incrementos de productividad que genera el avance tecnológico son claramente deflacionistas. Y eso es lo que permite los crecimientos de la masa monetaria tan exagerados sin que los tipos de la inflación se le dispare. Es decir, si usted no estuviera haciendo crecer la masa monetaria a las tasas que le está haciendo crecer, los precios estarían cayendo. Pero siempre nos advierten de la deflación como un auténtico problema, un absurdo. Todos los que hemos conocido los teléfonos, los ordenadores, todo lo tecnológico a precios mucho más altos, no vemos ningún problema en que los precios caen. Siempre te dicen cosas absurdas como dice, oiga, es que si hay expectativas de precios bajistas, la gente no consume. Mire, no. Mis hijos comen todos los días. Yo no puedo decirles, sobre todo a los dos varones que comen con mala leche, básicamente. No les puedo decir a esos dos, a esos dos devoradores que, mira, vamos a aguantar una semana que el pan estará más barato. Eso no tiene ningún sentido. Porque no aguantan una semana. Se comen a su madre o se me comen a mí. ¿Vale? Es decir, todos sabemos que efectivamente una expectativa de precios bajistas te hace pensar las decisiones para ver si puedes, ¿no? Cuando vas a cambiar de ordenador y dices, voy a ver si aprovecho una oferta o lo que sea. Pero al final tú compras un ordenador porque tú necesitas un ordenador. No vas a estar esperando 200 años, ¿no?, a comprar el ordenador. Ya no os digo si lo que estamos hablando es de una barra de pan para hacer un bocadillo al niño. Vale, o sea, un absurdo. Entonces, igual que la Unión Soviética se salvó, o sea, o consiguió aguantar, mejor dicho, salvar no se salvó, consiguió aguantar gracias al comercio exterior, se están salvando porque las tasas de inflación no descuentan la productividad. Por ejemplo, si descontasen la caída de precios por productividad, veríamos que estaríamos en una inflación mucho más alta, como corresponde al crecimiento de los agregados monetarios. Pero para convencer de todas estas ideas, ¿no?, porque hemos empezado, bueno, yo soy optimista porque como hace 30 años no se hablaba de esto, ¿vale? Y dicho, se habla, es la venta de las ideas, ¿no? ¿Cómo vendemos las ideas? Hombre, porque hay una parte contrafactual. Lo contrafactual se vende muy mal en economía. Mire usted, si hubiéramos optado por un sistema de mayor libertad de mercado, los resultados económicos habrían sido mejores. Eso es difícil de vender. De hecho, el malestar reciente que se nota es porque en los últimos 20 años la gente sí empieza a notar que vamos a peor, poquito a poco. ¿Me explico? Pero mientras tú crezcas, aunque crezcas poco, menos de lo que podrías crecer, es muy difícil vender. ¿Me explico, no? Que dicen, no, mira, estamos creciendo al 3%, podríamos crecer al 14%. No te lo compran. Entonces, lo contrafactual funciona mal. Entonces, tal vez lo que sí funciona bien es la comparativa internacional. Eso sí lo tengo visto, porque cuando me dedico a la política lo he tenido que utilizar, ¿no? Oiga, mire usted Irlanda, mire usted tal país, mire tal país. Estos países crecen y nosotros no. Entonces, pero claro, eso te exige 15, 20 años de track record para poder... y estamos... ¿cómo se dice esto? Condenados al desequilibrio presupuestario. Bueno, con esta clase política estamos condenados, pero con esta clase política y este cuerpo electoral. Claro. Y este cuerpo electoral. ¿De acuerdo? Al que tenemos que hacer ver, de algún modo, pues hablaba de la venta de las ideas, que las otras ideas generan mayor crecimiento, pero, insisto, eso es difícil.
O sea, eso es difícil, ¿vale? Tienes que encontrarte una situación como la que ha pasado en Argentina para que se empiecen a dar cuenta. Tienes que encontrarte lo que está pasando en España en los últimos 20 años, donde el Producto Interior Bruto va cayendo. Tienes que encontrarte con que el acceso a la propiedad empieza a darse uno cuenta. Oiga, ¿cómo es posible que antes con hipotecas al 16% la gente tuviera piso en 10, 12, 15 años y ahora pagando, como se han pagado las hipotecas, al 0,5%, la gente no alcanza la propiedad nunca, ¿no? Eso ya empieza la experiencia, ¿no? Aunque no es suficiente. Y luego está la comparación con. Entonces, el desequilibrio presupuestario es la madre de todos los problemas, probablemente. La madre de todos los problemas. Es decir, el poder inmenso que tienen los políticos con un presupuesto desequilibrado, que financian básicamente empobreciéndonos o no permitiéndonos enriquecernos y crecer a las velocidades que podríamos crecer, es la gran lucha. Es la gran lucha. Es en lo que hay que insistir. Lo que pasa es que a lo mejor no vas a intentar, no, la victoria no la vas a conseguir por lo económico. Lo económico es aburrido, nos divierte a gente, a seres muy extraños, ¿vale? Realmente estamos apartados de la sociedad totalmente. Es el argumento de la libertad. Es el de la libertad. Yo creo que es el argumento de la libertad. Dice, déjeme hacer con lo que yo gano lo que yo quiero, ¿no? Es decir, el ir haciendo ver a la gente que te dan pagada la escuela, te dan pagada la educación, te dan pagada el ahorro para la vejez, te dan pagado tantas cosas y otras muchas cosas que tú no querrías pagar, porque yo no quiero pagar para nada la Semana del Orgullo LGTBI, ¿no? Entonces, empezar por qué cosas usted no quiere pagar, incluso, y las que quiere pagar, mire usted, son las grandes decisiones, la educación de sus hijos, ¿no? Y esa decisión a usted se la están quitando, porque a usted le están convirtiendo poco más o menos que en un menor de edad, en el que le dejan el dinero para copas. Es a lo que más nos empezamos a parecer los adultos, ¿eh? O sea, es decir, nos dejan el dinero para ocio, y ahora ya ni eso, ¿no? Porque ya empezamos con planes de ocio para adultos, ¿no? Y el transporte gratuito y los niños 400 euros para discos, ¿no? ¿Vale? Es decir, ya estamos llegando cada vez más. Entonces yo creo que, más que la argumentación económica, que a mí me divierte mucho, lógicamente, ¿no? Tendría que ser la argumentación de la libertad, ¿no? Y es por donde yo creo que podríamos vender. Y la escuela de Salamanca, escuela ibérica, la escuela imperial, por supuesto, de lo que habla es de libertad, de que es la libertad del ser humano que va a, lógicamente la libertad conlleva responsabilidad y asumir las consecuencias de los propios actos, es lo que permite el mayor bienestar material, porque tampoco vamos a vender otra cosa. ¿Me explico? O para vender otra cosa yo ya no me atrevo porque no soy, no tengo la formación, ¿no? No tengo la formación, ¿vale? Es lo que mayor bienestar material podría dar. Vamos a ver, por honor al tiempo y con la confianza que te tengo, 2 minutos y dejamos una o dos preguntas. ¿Dos preguntas? Vale. Venga. Nada, simplemente comentar, el déficit lo explica muy bien Rubén, ¿no? Pero tanto el déficit como la deuda pública generan consecuencias muy negativas. A partir de un determinado nivel de deuda está demostrado, a partir de una deuda del 80%, pues especialmente a partir del 100%, se traduce en menor crecimiento económico. Por lo tanto, aquellas economías que están muy endeudadas por el sector público son economías que tienden al estancamiento económico. Es un coste de oportunidad grande. Y eso también influye en la renta per cápita, influye en el empleo, etcétera. La deuda, por lo tanto, aparte de que en caso de crisis financiera, esos países son los primeros de la lista en atravesar problemas o dudas de solvencia, con todo lo que ello supone, ¿no? Los estados también quiebran y quiebran mucho, de forma mucho más común de lo que nos venden algunos. Pero sobre todo, desde mi punto de vista, eso ya per se es un punto relevante para rechazar o criticar el endeudamiento público. Pero es que también hay una cuestión moral. El déficit público es profundamente inmoral. Y ahí debería también centrarse la crítica. ¿Y por qué el déficit público es inmoral? El déficit público se cubre con deuda. Y la deuda
es impuestos futuros. Entonces, al final, aparte de que el gasto público y la deuda pública son inflacionarios per se, generan inflación, estás endeudando, por así decir, a generaciones futuras que no han tomado parte de la decisión de ese momento, ¿no? Entonces, es inmoral. Es robarle por anticipado recursos a los que vienen detrás, por así decirlo. Nosotros desde el Instituto Juan de Mariana este año publicamos un informe que se llama El Día de la Deuda, donde reflejamos a partir de la fecha del año en el cual el Estado carece de recursos propios para financiarse y cubrir sus servicios públicos y tiene que recurrir a deuda. El año pasado la fecha cayó en octubre. O sea, 2 meses prácticamente a deuda pública, ¿no? Pagando todo con deuda. Pues bien, es inmoral precisamente por eso, porque supone endeudar a generaciones futuras. Y luego también hay un tema filosófico que es algo muy importante. Vivimos, a pesar de todas las dificultades, yo nunca me cansaré de decirlo, en el mejor de los mundos posibles. Estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad, nunca hemos vivido tan bien como ahora, a pesar, insisto, de todas las dificultades. Y eso es gracias al capitalismo, 2 siglos de capitalismo. Pues bien, ¿cuál es la base del capitalismo? La base del capitalismo, como bien explica el profesor Basto Rubueta, no es el libre mercado. El libre mercado es necesario, es fundamental. Pero la base del capitalismo es el ahorro. Y el trabajo duro. El trabajo duro, efectivamente. Es el ahorro. Entonces, ¿qué es el déficit? Es la ausencia de ahorro, es el endeudamiento. Y el ahorro es muy positivo, es algo moralmente bueno y beneficioso en todos los sentidos. Bueno, a nivel individual, el ahorro es clave. Que el ahorro es básicamente gastar menos de lo que ingresas. Cuando yo hablo, también me digo del tema de cultura financiera, ¿no? Y cuando me dicen, no, es que yo no puedo ahorrar. ¿Cuánto ganas? No, 1.500. No tengo capacidad de ahorro. Es mentira. Todo el mundo tiene capacidad de ahorro. Yo conozco gente que gana 10.000 al mes y gasta 11.000. Y wow. Pero ¿cómo puedes ser? Vives angustiado. Es que no me da. Hombre, claro, si te dedicas a ir a restaurantes de lujo día sí día también y a comprarte un coche de alta gama, vives por encima de tus posibilidades. Y yo, sin embargo, conozco gente que gana 1.000 y pico y ahorra 150 euros al mes. Y gracias al interés compuesto y a la inversión, se puede construir un patrimonio bastante curioso cuando llega la jubilación, ahorrando. Entonces, esto es aplicable a todos los ámbitos de la vida, no solo a nivel individual. El ahorro en las administraciones públicas es fundamental. Es decir, gastar menos de lo que ingresas. Y con lo que ingresas, superávit fiscal, destinarlo a amortizar deuda o a invertirlo a largo plazo en infraestructuras, etcétera. Pero esa, por desgracia, no es la cultura que predomina en España. Bueno, pues vamos a tomar 2 preguntas del público y pido respuestas brevísimas. Pues ya están las 2 preguntas. El profesor Contreras, una. No, y usted. Es que fue por orden de si quieres. Es que fue como una puja ahí. Sí. Rápido. Bueno, aquí en este panel están presentes 2 personas que protagonizaron una entrevista muy interesante en abril de 2019. ¿Se oye? Sí. En Libertad Digital. Rubén Manso fue entrevistado por Manuel Llamas, Domingo Soriano y una tercera persona que no recuerdo. Maite Loureiro, explicando el programa económico de Vox, que incluía entonces medidas como el cheque escolar, como la transición a un sistema de pensiones de capitalización, como la simplificación del impuesto de la renta hasta dejarlo en solo 2 tramos, etcétera, ¿no? Y bueno, la verdad es que Rubén estuvo didáctico, estuvo brillante. Sin embargo, a esa entrevista no se le dio la difusión que hubiese debido tener, ¿no? Y lo cierto es que a día de hoy pues Rubén no está en el Congreso, dejémoslo ahí. Entonces, ¿cuál es el problema de los políticos con la libertad económica? ¿Por qué no surge un partido político que levante sin ambajes la bandera de la libertad económica con argumentos como los que hoy habéis expuesto aquí o como los que expuso Rubén tan didácticamente en aquella entrevista de 2019?
porque decís, bueno, no, la situación no es tan mala como hace 30 años, cuando la socialdemocracia era el consenso de todos los partidos. Bueno, yo creo que sigue siendo el consenso, es decir, puede que a nivel intelectual, a nivel mediático, haya más espacio para las ideas de la libertad, pero en lo político sigue sin haber partidos. Entonces yo preguntaría, ¿el problema está en los políticos mismos o está en el electorado? Que el electorado en el fondo quiere socialdemocracia, porque la socialdemocracia al final implica esto, la promesa de que el Estado te va a cubrir todas las necesidades básicas, y eso al parecer es muy atractivo, mientras que la libertad económica apela a la capacidad de ahorro, al trabajo duro y a la responsabilidad individual. A lo mejor es que ese ideal no atrae tanta gente, al final la gente quiere vivir a expensas de los demás, ¿no? Lo que dijo Bastiat, la gente cree que puede vivir a expensas del Estado, pero olvidan que el Estado vive a expensas de todo el mundo. Todo el mundo quiere vivir a expensas del Estado, pero el Estado vive a expensas de todo el mundo. Muchas gracias por esa pregunta. Si quieren, registramos la otra y distribuyo equitativamente el tiempo y acabamos. Sí, Manuel, no has dicho una cosa en tu explicación sobre el Estado, que la justicia es muy lenta. Y la hacen lenta porque no le dan recursos, porque si le dieran recursos, quizás muchos legisladores y personas del Poder Ejecutivo acabarían en la cárcel. Entonces, o sea, nosotros tenemos varios procedimientos en una empresa que se dedicaba justamente a rescatar a otras empresas prestándole dinero. Y claro, lo que no puede ser es 6 años de espera para una ejecución hipotecaria, que eso se tarda un año. ¿Vale? Eso también afecta. Después, por otro lado, he estado en Argentina hace poco y estuve hablando con una persona del Banco Central de Argentina y me llamó la atención porque, aunque tenían reservas del Banco Central negativas, porque se lo habían gastado los socialistas anteriores, los kirchneristas, resulta que tenían mucho oro. Tienen mucho oro. Y les pregunté por qué tenían tanto oro. Dice, porque es que venderlo es complicado. Lo tienen que llevar a Londres, tienen que armar un barco, bueno, es complicado. Con lo cual, a lo mejor una solución para evitar que los gobernantes emitan deuda y la paguen con emisión monetaria es la reserva de oro. Simplemente. Pues 2 minutos para cada uno. Venga. Nos hemos dicho, está dicho, y además es una realidad. El déficit público es inmoral. ¿Pero por qué es inmoral? Porque estamos vendiendo el Estado español. ¿Quién es el propietario de la deuda pública española? Pregunta. Responderme. Hemos vendido el país ya. Bueno, Empiezo. No. Yo ahí, caballero, le tengo que corregir. Básicamente, el primer tenedor de deuda pública española es el Banco Central Europeo, ¿de acuerdo? Y en concreto el Banco de España, ¿eh? Es decir, es un sistema de banco, o sea, el sistema de bancos centrales permitiría el desgajamiento y nos lo estaría emitiendo el Banco de España. Nosotros tenemos un porcentaje de deuda en manos de extranjeros que debe estar en torno al 40%. O sea, no, ¿vale? Claro, es decir, son los propietarios del Estado, claro, y usted se lo ha consumido. Claro, es que lo hemos consumido, es que eso no se nos puede olvidar que lo hemos consumido, ¿vale? A mí que nos financien los extranjeros no me causa ningún problema, ninguno. Y de hecho, probablemente la situación a la que lleva España, probablemente algún día habrá que pagar y tendremos, lógicamente, que entregar activos, claro. Pero también nosotros somos propietarios de muchos activos en el resto del mundo, ¿eh? España tiene una posición financiera internacional que no es mala, ¿vale? O sea, yo creo que con eso... Sobre respecto de volver al patrón oro, bueno, sí, tenían lo que yo no había visto nunca, me costó hasta entenderlo, cómo se podía tener una posición corta en divisa extranjera, porque los bancos centrales, por definición, tienen posición larga, ¿no?
Habían generado la cosa más extraña del mundo. Me costó hasta entenderlo, ¿eh? Y presumo de entenderlo casi todo en finanzas, aunque eso sea porque me dedico al mundo de los derivados, que es la cosa más rara que hay. ¿Vale? Hombre, no cabe duda que el patrón oro es una buena solución, no cabe duda. Ligar las emisiones a patrón oro o a monedas fuertes es una buena solución. El problema es que desde que hemos inventado, como decía, bueno, pues desde que hemos inventado realmente la banca central con reserva fraccionaria, la creación de dinero no está solo en manos del Banco Central, está en manos de la banca privada, ¿no? La vieja frase de Goethe de que la pluma más poderosa del mundo es la pluma del contable. Y doy fe de ello. Yo soy contable y hago locuras con esa pluma, o sea, locuras. O sea, se puede valorar cualquier cosa sobre el papel, es riqueza y alguien te lo paga. ¿Vale? Me parece una barbaridad. Y luego la tercera podría... Profesor Contreras. La del profesor Contreras. Bueno, pues a eso te va a contestar, perdóname, querido Curro. Yo hice la entrevista con mi mejor predisposición. Yo creo que estos señores le dieron razonable difusión, pero yo creo que él sabe alguna cosa más de por qué aquella entrevista que yo desconozco. Nada, bueno, como ya has contestado las otras dos, simplemente comentar, más que banca central yo soy, y creo que sería importante la importancia de las palabras, ¿no? Banca central es banca política, lo mejor, la alternativa a eso sería banca libre. Y hay ejemplos paradigmáticos. Hubo una época en la que cada banco emitía su propia moneda. ¿Ves? Banca libre, que haya competencia libre de monedas. Yo soy un ferviente defensor de la competencia a todos los niveles. Y también a nivel administrativo, un caso que no hemos comentado, que es el de las comunidades autónomas, la descentralización, etcétera. Nosotros podríamos mejorar mucho en ese sentido. La descentralización administrativa es buena y tiene muchas ventajas. La competencia en el mercado es fundamental y la competencia monetaria sería también una buena solución. Una de las cosas que pretende hacer mi ley precisamente es eso. Aparte de eliminar el Banco Central, cuando llegue su momento, es que haya libre competencia de monedas, que los argentinos puedan pagar y operar en la divisa que ellos elijan libremente. Eso es maravilloso. Incluso pagar impuestos. O sea, circulación legal de distintas divisas en el país. En cuanto a la pregunta, que me ha encantado del profesor Contreras, ¿de quién es la culpa? ¿De los políticos o de los electores? Profesor Contreras, la culpa siempre es de los políticos. Siempre. No, en este caso, muchos dirán, no, es que, y yo lo he escuchado, porque también... también conozco he estado en el otro lado, y he vuelto. He estado en el otro lado y se puede volver. Desde algunos partidos políticos dicen, no, es que claro, el español medio es socialdemócrata. Vale, ¿y qué? ¿Qué es un líder? Un líder lidera. Un líder no escucha, puede escuchar. Y hará bien en escuchar. Pero un líder lidera. Un líder significa tomar decisiones en función de tus convicciones, tus pensamientos y tus ideas, con independencia de lo que piensen los demás. Y eso es aplicable a todos los ámbitos de la vida, una vez más. Yo no distingo entre sector público y sector privado. Yo en mi profesión llevo dedicándome muchos años a gestionar equipos. Yo puedo escuchar, pero yo soy en última instancia el que toma la decisión. Yo conozco grandes líderes empresariales. Los líderes empresariales, por ejemplo, Elon Musk, dice por aquí. Y llegó a Twitter, gracias a Dios. El bendito capitalismo compró ex Twitter, que era un nido de wokistas, progresistas, desalmados, que estaban censurando las opiniones que eran políticamente incorrectas o que contrariaban al socialismo imperante. Vino a salvarlo, porque él cree que es fundamental para la defensa de la libertad de expresión. Y lo primero que hizo fue cargarse el 80% de la plantilla. Y dijo, por aquí. Y todo el mundo, medios de comunicación, analistas, expertos, dijeron, ¿qué haces? Está destrozando Twitter. Twitter va a arruinar Twitter. Va a acabar en la quiebra. Twitter tiene hoy en día más usuarios que nunca. Está empezando a ganar dinero como nunca. Eso es un líder empresarial. ¿Y un líder político qué es? Un líder político lidera.
a un pueblo y su función es ganar elecciones bajo una democracia liberal, pero las elecciones se ganan no diciéndole al pueblo lo que quiere escuchar, sino convenciéndole de cuál es el camino correcto. Y en ese sentido, a pesar de que las ideas de la libertad muchas veces no tienen buena prensa o no son fáciles de vender, lo que sí es cierto es que se pueden vender y se pueden vender con gran éxito. Y ejemplos hay muchos a lo largo de la historia y los más recientes los tenemos aquí. ¿Cómo ha ganado Ayuso en la Comunidad de Madrid por mayoría absoluta? Con un mensaje que es libertad o socialismo. Y arrasó en las elecciones. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid defiende las ideas de la libertad y defiende las ideas de la libertad y la gente compra las ideas de la libertad. Por esa regla de tres, si los políticos tuvieran que plegarse al parecer o a la opinión pública, que no es lo mismo que la opinión publicada, el fenómeno Milei jamás hubiera existido. Y Argentina estaría condenada a ser una ruina durante la eternidad, hasta el fin de los tiempos. Porque como los argentinos eran socialdemócratas, peronistas, socialistas, como consecuencia de la educación, de los medios de comunicación, de los políticos, en Argentina no había líderes de derechas, no había líderes liberales, nunca los ha habido. En Venezuela, ¿cómo llegó el chavismo más abyecto a Venezuela? La gente se olvida. Es que en Venezuela llevan mamando el socialismo desde hace 60 años. 70 años. Nunca ha habido un líder liberal en Venezuela. Venezuela era o extrema izquierda o izquierda. Comunismo o casi comunismo o socialismo. No había líderes liberales. La primera política que más o menos defiende las ideas de la libertad en Venezuela ahora es María Corina Machado y no le permiten presentarse a las elecciones. Entonces, Milei es el ejemplo de que con las ideas de la libertad no solo puedes convencer a la población, sino que puedes arrasar en las elecciones. Ayuso es otro. Entonces me horrorizan los políticos que no defienden ideas, que se sustentan en a ver qué dice la encuesta demoscópica. No, por aquí, porque esto es lo que... No, la gente no es tonta, pero la gente se dedica a sus cosas, a su vida. No tiene por qué saber de tipos de interés, no tiene por qué saber... Para eso, precisamente, delegan su voto y la responsabilidad política en representantes políticos. Y lo que deben hacer los políticos es tener ideas, en primer lugar, ser posible las ideas correctas, y luego liderarlas. Y ya acabo, de verdad. Esto es una autocrítica precisamente para los políticos liberales, que los hay. Hay políticos... Primer error, primer problema. En España hay pocos políticos liberales, y los pocos políticos liberales que hay, en muchas ocasiones... Sufrimos mucho. En muchas ocasiones, pues... No venden o no defienden sus ideas por miedo a que resulten impopulares o por miedo a que resulten sancionadas por el electorado. Y es mentira. Con las ideas de la libertad, primero, hay que tener las ideas claras, hay que ser liberal y, por tanto, fundamental poder conocer esas ideas de primera mano para poder defenderlas y, en segundo lugar, venderlas. Y como tenemos la razón, porque es que tenemos la razón, estamos en el lado correcto de la historia, nuestras ideas funcionan a diferencia de las ideas socialistas que solo traen ruina, destrucción y muerte, como encima nuestras ideas funcionan, somos moralmente superiores. Moralmente superiores. Y hay que defender esas ideas. Y además, es que si las defiendes con eficacia, puedes ganar elecciones de forma bastante clara. Vamos a darle un minuto para acabar este panel heterodoxo. Yo es que yo no puedo dar un dato sin contrastarlo, ¿no? Entonces estaba contrastando los datos sobre tenencia. Es verdad que no he podido acceder a la página del Banco de España porque es mucho más compleja, pero bueno, he podido acceder al Tesoro. Vamos a ver, en el año 2006 los no residentes tenían el 53,2% de la deuda. Y tenían el 53% de la deuda, ahora tienen el 43%. O sea, ha bajado el porcentaje de los no residentes. Sin embargo, no es porque haya, en volumen será más, porque la deuda pública ha crecido mucho desde entonces. Pero claro, lo interesante es el dato que el Tesoro publica como Banco de España, no lo publica como Banco Central Europeo, porque bien sabe que el Banco de España forma parte del sistema central de bancos centrales y se puede desgajar perfectamente y soporta
y soporta su propia deuda. El Banco de España en el 2006 financiaba el 2,5% de la deuda pública, ¿vale? Y ahora financia el 31,6%.